Amigos, en este momento estamos gestionando el primer contacto de la mañana. En pauta tenemos prevista una conversación con el primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel. Va a ser muy interesante por el tema alimentario, el tema agrícola, agroindustrial, todo en el contexto de la pandemia, todo en el contexto de las condiciones actuales, entre las necesidades y la manera en que el campo venezolano responde a la demanda de alimentos en el país. Todo lo que en este momento usted vea proveniente de la industria, proveniente de nuestra tierra, tiene un mérito superior, porque hoy en día es mucho más difícil generar productos y servicios en Venezuela. Bueno, me indican que ya vía telefónica tengo a Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro. Celso, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Eduardo. Buenos días. Saludos a todos los que te siguen por la radio. De verdad que gracias por el contacto y por estar pendiente de los productores venezolanos. Siempre, siempre. Y además de la radio, Celso, estás en vivo a través de la televisión en este momento, a través de IBC. Fíjate, Celso, uno tiene que admirar que en medio de toda esta situación, los llamados camiones de los campesinos, de los populares gochitos, como se les dice en términos genéricos, oye, con un gran esfuerzo, supone uno, siguen llegando, oye, que haya la hortaliza, que hayan los vegetales, que hayan los productos provenientes de nuestra tierra, es un mérito muy especial en estos tiempos. Yo quisiera inicialmente un balance, una descripción tuya sobre lo que ha cambiado en la manera de producir y de trabajar en la tierra venezolana en medio de la pandemia. Bueno, ha cambiado muchísimo, sobre todo los últimos 3 años, donde las políticas erradas del gobierno, hacia nuestro sector se han acentuado. Primero empezaron a dirigir créditos, empezaron a dirigir insumos, afectos a ellos. Y el tema, cuando hablabas de los bochitos, nuestros hermanos allá en la zona de los Andes, bueno, son los que más han sufrido el tema de la escasez de combustible. Ellos ya tienen hasta 5 años con ese problema de la gasolina, con el tema del gasoil, y uno siempre veía cuando ellos venían a Caracas, también los ferieros, que uno veía hasta tambores, bombonas de gas, y eso uno lo veía ya hace años, Eduardo. Ha cambiado mucho el campo, y en esa zona, fíjate que estamos utilizando ya semillas reusadas de cosecha. Estamos usando semillas de pimentón, de tomate, cebolla, usamos la papa, eso lo llaman F1. Así como caemos en superficie de siembra, Eduardo, estamos también cayendo en productividad. Tenemos ya muchos productores que apenas logran sembrar para su subsistencia, ya no logran hacer flujo de caja para volver a sembrar la poca tierra. Sabes que allá en esa zona el que tenga 1 hectárea o 2 hectáreas es un privilegiado, ¿no? Estamos hablando que son parcelas, son terrenos muy pequeños, y yo veo que ellos realmente siguen haciendo un esfuerzo extraordinario luego de que tú logras cosechar, que logras entregarle la cosecha a un intermediario, a un feriero, que ellos te pagan en bolívares. Tenemos estas devaluaciones del bolívar frente al dólar, caramba, y eso lo único que está haciendo es que se pierda el esfuerzo de 6 meses de trabajo del productor, y día a día van quebrando, van disminuyendo su fuerza productiva, no hay crédito bancario, ¿sabes? Y así vamos, pues dando de tumbo en tumbo, y realmente ellos son uno de los más afectados. Luego vienes al café, Eduardo, por Dios, la pobreza que se está viendo en la montaña, donde están esas zonas cafetaleras, es sin parangón. Yo creo que cuando uno lee los libros, textos en Fedeagro de los años 70 que hablaban de la pobreza, la ruralidad en la pobreza, yo veo que no ha cambiado nada. Prácticamente hemos retrocedido otra vez casi 50, 60 años. Cuando tú hablas de la pobreza en las montañas donde hay café, ¿por qué la pobreza? Fíjate que uno ve, bueno, que hay marcas nuevas, uno ve que se dice que incluso tienen aspiraciones para exportar. ¿De dónde viene la pobreza en los productores de café, por ejemplo?
que nosotros percibimos, que es algo, gracias por la pregunta, nosotros percibimos hasta a veces un tercio, el precio que ustedes ven también de las hortalizas, nosotros a veces percibimos hasta menos de un tercio, una tercera parte del precio que ya uno consigue aquí, sobre todo en Caracas. Y a nuestros hermanos del café le está pasando lo mismo. A ellos le pagan el quintal a un precio y luego cuando tú vas a los anaqueles a comprar el café, tiene un 500, un 600% más y a veces no entendemos eso. Lo mismo he visto que pasa con la leche, pasa con los quesos. Eso quiere decir que la cadena no está funcionando como funcionaba hace muchos años. El problema país ha llevado también a eso, pero nosotros hemos tratado, fíjate que desde FEDEAGRO, nuestra directora de café, de llevarle otros cultivos a la montaña, que puedan sembrar caraota, que puedan sembrar maíz, todo esto es en base a subsistencia. Estamos sembrando musáceas, algo de plátano, algo de cambur, porque realmente ya el café no es un sustento de vida, prácticamente ya lo que le da a ellos es a pérdida. Fíjate, Celso, yo he compartido con mi audiencia que hace poco me decía un importador de alimentos que no era negocio importar alimentos dada la merma en el consumo. A mí eso me impactó. Y él decía que incluso hay supermercados que están eliminando guías y que muchas veces incluso la comida puede perderse en las estanterías porque ha bajado el consumo de alimentos. Incluso él me decía, Eduardo, yo no sé en el interior qué come la gente, porque es evidente que ni siquiera la comida están pudiendo comprar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, tienes razón y yo lo he dicho cuando puedo dirigirme a la población y a los radioescuchas y por televisión, que salarios de $2, $4 no les meten presión a los anaqueles, porque es que los números, los balances de cosecha los últimos 3 años son lapidarios. Apenas estamos produciendo alrededor de un 20%. Hay unos rubros, el café apenas produce el 33%, pero si baja el consumo deseado, a lo mejor estás produciendo un 5 o 6%. Si vamos al año 2008, 2010, donde había buenos consumos y donde tenemos producción, prácticamente el maíz ya está con unas 400,000 toneladas y el consumo deseado son 4 millones de toneladas. Ve hasta dónde hemos llegado. La cosecha de este año va a ser una cosecha similar al año 1966, algo así, y apenas vamos a producir para un par de meses. Lo que yo sí noto en el campo, que las familias allá comen es arroz, algo de pasta, ¿sabes? El seco, vienen a nuestras lagunas y pescan, pero comerse un pollo, a veces un kilo de carne que uno les regala cuando un animal se quiebra una pata, le sucede un accidente, es así, y prácticamente tú no ves que compran jabón, que no compran ropa. O sea, realmente estamos en unas condiciones, según una encuesta en COVID, de una pobreza tal, con los números se han acelerado tal que es alarmante. Nosotros sí, como productores, como dueños de fincas, hacemos un esfuerzo extraordinario. Fíjate que ya muchos nuestros trabajadores no van a sus casas, se quedan en nuestras fincas porque ahí nosotros le damos desayuno, almuerzo y cena, y entonces ya también los transportes, o sea, todo sí. Es una situación Celso, muy compleja. Celso, yo tengo que hacer una pausa, te pido por favor te mantengas en la línea telefónica. Seguro. Y quisiera que al regreso tocaras el tema de estos relanzamientos que en varias oportunidades hace el Ejecutivo, anuncia la siembra, anuncia relanzamientos, anuncia autoabastecimiento, país potencia. Entonces, como esto se viene haciendo de manera tan recurrente, yo quiero tu opinión y además que nos digas qué hay que hacer en este momento país, tal como están las cosas, qué hay que hacer para no tener la cosecha similar a la del año 1966. Por favor, Celso Fantinel al regreso, amigos, ustedes también allí frente al televisor y pegaditos a la radio. Seguimos conversando con Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. El país no está para promesas incumplidas, sobre todo cuando se trata de los alimentos. Así como muchas veces se prometió el ascenso en la producción de barriles de petróleo de manera incumplida, igualmente uno escucha que con frecuencia se habla de un plan de reactivación, de siembra, relanzamientos del potencial agrícola o agropecuario de Venezuela.
Pero Celso, yo veo que tú estás describiendo lo contrario. En todo caso, ¿qué está faltando en medio de esta situación? Ya de alguna manera lo has dicho, lo has explicado de una forma muy clara. Pero te pregunto entonces, ¿tiene asidero hablar de relanzamientos del campo venezolano en momentos como este? No, sin el concurso de los productores venezolanos y los ganaderos, no, Eduardo. El gobierno siempre unilateralmente ha hecho lo que le ha dado la gana, ha sacado todas estas leyes. Fíjate que la ley de tierra es de carácter expropiatorio. Ahí no se reguló la tenencia de la tierra, sino lo que se hizo, se aprovechó esa ley para expropiar unos 5 o 6 millones de hectáreas y ve el desastre que tenemos en el campo venezolano. Y ahí, mientras no estén los productores junto con el gobierno haciendo las políticas que necesita nuestro sector, nunca vamos a poder echar hacia adelante. Y eso es lo que ha estado pasando. Pues todos estos ministros que han pasado a lo largo de este 20 años, ellos siempre hacen prácticamente las leyes y las políticas, digamos, en base al criterio de ellos, de los políticos, o en base a las necesidades de ese momento. La primera misión Venezuela se inscribieron más de 600,000 personas y habían taxistas, ama de casa. Ahí no se inscribieron verdaderos productores. Realmente fue un fracaso por eso. Luego tú eliminas el crédito bancario. Después, como yo lo decía antes, agarraste y expropiaste Agroisleña, hiciste Agropatria. ¿Para qué? Para dirigir los insumos a las personas afecta al gobierno, para dirigir, digamos, la maquinaria, la poca que llegó, afectos al gobierno. ¿Y dónde está esa maquinaria? ¿Y dónde está la producción? O sea, prácticamente ese es el error que han cometido a lo largo de estos 20 años sin el concurso de los productores. Pues somos los productores los que realmente sabemos qué es lo que debemos hacer. Ese ministerio yo lo dividiría en un ministerio agrícola y agrario, prácticamente para que el agrícola se encargue de las siembras y el agrario de crear las políticas que sustenten todas esas siembras y que nos den esa palanca necesaria para seguir adelante. En el año 2008, Eduardo, recuerdo yo, haciendo la sumatoria, el balance de todos los rubros vegetales, cubríamos casi el 70% de las necesidades de los venezolanos. Eso quiere decir que sí se puede, pero con políticas claras. No puede ser que llevamos 3 años donde el campo venezolano no tiene crédito agrícola, ni siquiera pecuario. ¿Cómo haces tú con un ciclo biológico? ¿Cómo le cortas un ciclo biológico a una vaca, a un toro, una becerra? Que todo depende, digamos, de una consecución de años para hacer una nueva vaca. Necesita alrededor de 3-4 años, digamos, para llevar un toro a matadero 3 años. Realmente ellos no han tomado en cuenta a los agricultores y los ganaderos, y ahora, bueno, mira, la vuelven a relanzar y va a ser el mismo fracaso. 3 años sin créditos agrícolas y pecuarios, acabo de escuchar. Sí, prácticamente 3 años y ahora desde que mandaron a la banca a encajar ese altísimo porcentaje, prácticamente desapareció. Ellos le dirigieron, ya llevan 2 años dirigiéndole créditos agrícolas a unos afectos, a unos industriales afectos a ellos, que tienen unos programas de siembra. Realmente así ha sido la dinámica de los últimos 3 años. Mira, Celso, tú también dijiste algo que me impactó. Caemos en superficie de siembra y también de productividad. Con tanta calidad de superficie, con tanto conocimiento que tiene nuestro productor, nuestro campesinado, nuestra agroindustria, ¿por qué se llega a estos niveles? Es verdaderamente preocupante. Y yo me pregunto, ¿se están reuniendo? ¿Ha habido algún cambio, alguna variación en la manera de ustedes relacionarse con los factores decisorios del Ejecutivo, particularmente en los tiempos de la pandemia? Porque, como se dice en criollo, la masa no está pa' bollo. No, desde hace más de 2 años no nos reunimos con el ministro. Como dije antes, él solo se reúne con unos afectos a él, sobre todo industriales. Ellos
prácticamente hicieron a un lado el sector primario, el sector agrícola y pecuario primario, y se reúnen es con un grupo de industriales afectos, y a lo mejor va alguno que otro productor que prácticamente a nosotros no nos representa nuestro sector. Por eso es la caída tan brutal que hemos tenido en la producción en los últimos 3 años. La poca siembra de cereales es porque es un esfuerzo privado, prácticamente el gobierno casi está desaparecido con la ayuda hacia los pequeños campesinos, los conuqueros. Lo que queda es todo un esfuerzo privado de las asociaciones de FEDEAGRO y algunos privados fuera de FEDEAGRO, que importamos algunos insumos porque Pequiven prácticamente está cerrada, y Agropatria lo que da es lástima, ya prácticamente produce muy poco, y entonces todo hay que volverlo a importar, y todo es del bolsillo y del esfuerzo de los productores venezolanos para que luego cuando llegue la cosecha se nos vuelva a indicar que hay un control de precios, que nos van a rebajar los precios de nuestras cosechas, y eso es lo que hemos visto los últimos 15 años. Por eso el debilitamiento también, Eduardo, de nuestra capacidad productiva en el campo. Y hablando de debilitamiento, yo pienso, Celso, en las poblaciones, en los grupos sociales que hacen vida en estos asentamientos de la producción agrícola y pecuaria, porque yo supongo que en esos pueblos, en esas regiones, el gran eje de la vida, de la productividad, del desarrollo, o sea, los sueños y la posibilidad de ir hacia adelante de cada niño que crece allí, están sustentados en la actividad de las fincas, de la agroindustria, ¿verdad? Sí, claro, y ellos ven como sus padres, tíos, abuelos, que tenían un conuco, que tenían unos animales, ¿sabes? Y se les va desvaneciendo, se van quedando sin nada. Y vemos que ya las carreteras, que los colegios, que los tendidos eléctricos, agua potable no existe. O sea, la calidad de vida se le ha disminuido prácticamente a como yo decía antes. Pues hemos retrocedido alrededor de 60 años, y es muy lamentable porque al no ver futuro, seguro esos muchachos van a tener que emigrar hacia las ciudades nuevamente. En cambio de devolverlos al campo, van a volver a venir a las ciudades, y también en qué condiciones. Después se arriman a los barrios y ya tú sabes todo lo que pasa, ¿no? Sí. Pero realmente sí notamos que la pobreza ha aumentado, y uno lo ve mucho en los trabajadores de uno. Por más esfuerzo que nosotros hacemos de darles uniformes, darles comida, darles mejores salarios, realmente este tema de la hiperinflación afecta tanto que los ha llevado a una situación, como lo decía en COVID, ¿no? Ya de pobreza. Sí. Bueno, Celso, te agradezco muchísimo esta radiografía, más que fotografía, de lo que es el sector agropecuario venezolano. Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO, y lo que yo siempre digo, quien incluso a través de distintas generaciones es parte de una historia de dedicación a la tierra venezolana, está demostrando un compromiso de arraigo superior, porque esos terrenos no caben en 2 maletas. Celso, ustedes no pueden decir de un día para otro me voy, porque ahí hay mucha historia, ¿no? Y hay mucho que perder, y hay mucho por lo cual luchar, ¿no? Sí, la inversión que uno ha hecho, mis padres, del año 1975, pues toda una vida, y también, bueno, es una actividad muy costosa, muy riesgosa. Sí, pues. sí. Nuestra oficina es a cielo abierto, nosotros dependemos de Papá Dios, y es muy riesgosa, y tú ves que países en otras latitudes del mundo apoyan al productor agropecuario de su país, cosa que no vemos nosotros en Venezuela. Bueno, por eso yo digo, Celso, amigos oyentes y televidentes, que cada vez que usted tenga su platito de comida adelante, usted tenga un bistecito, un puñito de arroz, una lechuga, un tomate, una cebolla, señores, valoren eso. Cómanse todo lo que le ponen en el plato. Yo no entiendo cómo hay gente que deja comida, sobre todo en un momento como este, cuando hace falta tanto en tantos hogares. Bueno, gracias a Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo, todo tiene un esfuerzo, todo tiene una historia cada vez que comemos algo en Venezuela. Regresaremos.